exponiendo la palabra de Dios. Y con este título voy a terminar el tema de no sin sangre. Colosenses 1:12 y 13 nos dice: Dios, claro hablando, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Gracias, Señor, te doy de antemano por tu palabra, porque tu palabra es bendita. La inexplicable es el tema, fuerza de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede explicar la inexplicable fuerza de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Solamente el que entra en contacto con ella experimenta una profunda y creciente transformación. Primero, es limpiado de los pecados por esta sangre. De la multitud incontable que sale de la gran tribulación, se dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Claro, está refiriéndose a los que se quedaron en la gran tribulación, los que no se dejaron sellar. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Lo vemos en Apocalipsis 7:14. Luego, después de haber sido limpiados, somos santificados por esta fuerza inexplicable de la sangre del Hijo de Dios. Y aquí nos dice en Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ese lo vemos en Hebreos 13:12. Este es el carácter de la santificación, que uno está afuera, que uno es apartado. ¿Por qué? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente somos capaces de vencer. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero de Dios. Y dice la palabra del Señor ahí en Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero, ¿quién podrá explicarnos? ¿Quién podrá explicar la fuerza de la sangre derramada de Jesús en el monte Gólgota? Es como si alguien me pidiera y dijera, a ver, explícame algo relacionado a lo de la salvación. No tendré palabras humanas cómo explicarle, pero sí la vivo, porque el que me da testimonio no es el hombre ni la mujer, es el Espíritu Santo, porque mismo Jesús me dijo, no los dejaré huérfanos, sino que enviaré a otro consolador, y ese consolador que está dentro de nosotros es el Espíritu Santo, es Dios mismo dentro de nosotros. El significado de su sangre nos es revelado cuando leemos el contexto bíblico de las palabras en Colosenses 1:13, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas que estábamos perdidos y me ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por nuestra religión, por lo que yo pienso, por nuestras concepciones ideológicas, por nuestras costumbres, por nuestras herencias de nuestros padres, no, por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, dice aquí. Por estos versículos reconocemos y también sabemos que por propia experiencia que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es una potencia que pasa fronteras. Nos traslada del reino de las tinieblas al reino de luz, al reino del amado Hijo de Dios. Pero sabemos esto, en el mundo invisible, la distribución del poder ha cambiado radical y eternamente desde que Jesús derramó su preciosa sangre. Y esto lo veremos en Hebreos 9, del 11 al 12, dice ahí, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hechos con manos, es decir, no de esta creación, no hechos de manos de hombre, y no por medio de la sangre
machos cabríos y de becerros, sino de su propia sangre entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Una redención que nos saca del poder y del reino de las tinieblas y nos hace entrar en la gloria celestial horizontalmente visto. Él ha sustituido el antiguo pacto de la ley del cual habla Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por el nuevo pacto, en su propia sangre, con esto ha obtenido una redención eterna y ha derribado para siempre la frontera herméticamente cerrada del reino satánico, bajo el cual, ¿verdad?, vivía yo, pero ahora vivo para Cristo. O vivías, ¿verdad?, uno suspirando que estábamos siempre en esas tinieblas, pero gracias a Dios que tuvo misericordia de nosotros. Para esto Él tuvo que morir y derramar su preciosa sangre. Pero ahora, tú que me estás escuchando, puedes pasar libremente al reino si no has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Puedes acercarte, pues, a inmediata presencia de Dios, puedes acercarte, pues esta cortina de hierro se rasgó en el momento en que Él derramó su sangre en la cruz del Gólgota y cerró sus ojos en la muerte. Así lo leemos en Mateo 27, del 50 al 53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló. Imagínense la fuerza inexplicable de la sangre. Y las rocas se partieron, así lo dice la Escritura, y se abrieron muchos sepulcros, y muchos cuerpos de santos, dice, que habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, o sea, de Jesús, vinieron a la ciudad, a la santa ciudad, y aparecieron a muchos de sus familias. Imagínense, no que tú te habías muerto hace una semana, hace un mes, hace años, y estás vivo. ¿Por qué? El poder inexplicable de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que enseguida muchos santos que habían dormido resucitaron de los muertos muestra que la frontera entre la muerte y la vida había sido abierta. En Alemania, usted mucho ha escuchado, ¿verdad?, cuando estaba dividido por un muro. Cuando el muro fue derribado, entonces la gente corrió y se abrazó y lloraron de gozo. La familia que no se habían visto uno a otro, eran libres. Por fin, esta es una débil representación de la maravillosa libertad de los hijos de Dios. Esta es una mirada retrospectiva, profética, a lo que pasó ya hace 2 milenios, cuando el Señor Jesús abrió la frontera en la cruz del Gólgota a través del derramamiento de su preciosa sangre a costa de su propia vida. La Pascua, por ejemplo, en la antigüedad fue una señal precursora profética, como lo hemos visto anteriormente, de que la sangre de Jesucristo es un poder que franquea fronteras. Durante siglos, centenares de miles de israelitas fueron retenidos como esclavos en Egipto. No podían pasar la frontera, pero en aquella noche, el 14 del primer mes, se derramó en cada casa de los israelitas la sangre de un cordero, una representación profética en los postes y en el dintel del Cordero de Dios. Es una representación profética. Y aquí la frontera fue superada. Nada, ni el poder del faraón, ni las olas del mar pudieron resistir la poderosa fuerza de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso no es una señal precursora profética de lo que dice Colosenses 1, 12 al 14? Con gozo, dando gracias al Padre
que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. ¿Por quién? ¿Por nuestros padres? ¿Por nuestra religión? ¿Por nuestra creencia? ¿Por nuestro coeficiente intelectual? ¿Por nuestras concepciones ideológicas? No, mi hermano, por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, el perdón de los pecados. Lo trágico es que luego el pueblo de Israel de aquel entonces no se sostuvo en la liberación que había experimentado. En la experiencia de la salvación llegaron a ser apóstatas. Pablo lo describe así, con las palabras siguientes: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos. ¿Para quién? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Justamente, por eso nosotros, en el nuevo pacto, somos advertidos reiteradamente una y otra vez, con gran seriedad e insistencia, que perseveremos a toda costa en la liberación del poder del pecado y de las tinieblas. Mire lo que dice Gálatas en el capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea que tenemos que avanzar, tenemos que hacer uso de la dinámica sin par del discipulado de Jesús, si hemos llegado a ser libres. Y aquí nos dice en Hebreos 3:14, dice así: porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio, que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. En virtud de su sangre tenemos la vida eterna en nosotros, y cuando perseveramos en Él, o sea, en nuestro Señor Jesucristo, Él se manifiesta un continuo crecimiento a saber. Por eso Juan el Bautista decía: es necesario que yo mengue para que la gracia y el conocimiento crezcan en nosotros. Y eso es humillarnos para que gracia y el conocimiento crezcan en nosotros. Crecimiento en la gracia, ¿por qué? Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, nos dice en Juan 1:16. Y en Romanos 1:17 nos dice en relación al crecimiento de la fe: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. No es por obras, no es por lo que tú haces, no es por lo que tú piensas, no es por la herencia de tus padres, no es por ninguna otra cosa, es por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. En el crecimiento de la gloria dice ahí: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y eso nos lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3:18. Y vemos también aquí el crecimiento en el poder de victoria. Nos dice ahí en el Salmo 84: bienaventurado el hombre, Salmo 84 del 5 al 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, o sea, de gloria en gloria. Verán a Dios en Sión, de victoria en victoria, nos dice ahí la palabra del Señor. Una persona con un sentir espiritual nunca se dirigirá a ti, nunca se dirigirá a nosotros con una exigencia. Pues no se exige de nosotros en primer lugar que creamos en la Biblia. El Señor Jesús mismo dijo: escudriñar las sagradas escrituras, porque me parece que en ella encontraréis la vida eterna.
y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso nos dice en Juan 5:39. No es que Dios no quiere, es que nosotros no queremos. Y cuando queremos, entonces escudriñamos la palabra de Dios, y con la gracia y la ayuda del Espíritu Santo nos va a ayudar a entender. Yo pensaba que porque era médico yo iba a entender. Le decía a mi mamá, mira, para que entiendas la palabra de Dios. Ay, más, ¿qué me vas a enseñar si soy médico? El orgullo. Y cuando empecé a leer la Biblia no entendía nada. Y le pedí la guianza del Espíritu de Dios ya cuando me convertí. Y mire, ahora poco a poquito voy entendiendo a uno mejor, ¿verdad? Somos llamados a manifestar la libertad de la conciencia, no la libertad de las opiniones. Cuando estamos libres de la libertad proveniente de Jesucristo por su sangre, entonces también otros serán guiados a esta gloriosa libertad a través de nosotros. Gracias a mi madre, ella me habló del Evangelio. Y gracias a ella fue el vaso, el instrumento que Dios usó para hablarme, y me tuvo mucha paciencia, ¿verdad? Para que yo pudiera entender la palabra de Dios y convertirme al Evangelio. Con su testimonio me dio la gracia, me dio el ejemplo para poder yo llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es muy bonito, es una experiencia que nunca se me olvidará. Y no la cambio por todo el oro del mundo, la salvación. ¿Por qué? Porque Jesús dio su vida para darme vida eterna y en abundancia. Y Dios quiere hacerlo para con usted también, si es que usted no ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque la religión no le va a salvar. La religión no me salvó. No me salvó mi profesión, ni lo que yo pensaba, ni lo que yo creía. El único que puede tener para perdón de pecados es la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que realizó allá en el monte Gólgota. Mide tu vida siempre por las normas que Jesús establece. Inclina tu ser únicamente a su yugo, dice, únicamente a su yugo, no a cualquier yugo que un hombre te imponga. Pero también tú mismo guárdate cuidadosamente de no poner a otros bajo un yugo que Jesucristo no les impone. O sea, que no seamos legalistas. ¿Cómo podemos obligarle a alguien, imponerle, prohibirle algo de lo cual nosotros no podemos llevarlo? No seamos ingratos. Seamos sensibles a la voz del Señor y pongámonos en el lugar de Él para que veas, o de ella, para que verdaderamente podamos entenderle y comprenderle, que porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dios necesita mucho tiempo para librarnos de la idea de que todos los que no ven ciertas cosas como nosotros las vemos están equivocados. Este nunca es el punto de vista de Dios. No creamos siempre que nosotros tenemos la razón. Ellos también nos tienen. Y vamos a ayudarles, ¿verdad? Siempre, no nos creamos muy espirituales. Vamos a escucharlos, porque así lo dice la palabra de Dios, a escucharlos y a escucharlos. Nuestro conocimiento es parcial. Hay solamente una libertad, la libertad de Jesús, que está obrando en nuestra conciencia y nos capacitan para hacer lo que consideramos correcto. Pero si Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, Él te ha liberado, nos ha liberado, salvado por la preciosa sangre de Jesús, y tú, con todo, te conviertes en un apóstata, entonces perteneces al grupo de creyentes de los cuales la epístola a los hebreos nos dice: el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda, escuche bien, la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, imagínese, como cuanto me negaste, yo también te voy a negar delante de mi Padre, dijo Jesús. Leamos ahora la palabra de Pablo que escribió a los Corintios. Dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Somos el templo. A donde quiera que usted vaya, si es usted cristiano, el Dios va con usted. A donde quiera que estemos, porque les dije, no te dejaré ni te desampararé, siempre estaré contigo, a donde quiera.
Uno de los atributos y cualidades del Señor es su omnipresencia. Él está donde quiera. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Por qué habéis comprado por precio? Hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Muchos que fueron comprados y liberados con base en el alto precio de la sangre de Jesús, cometen el terrible abominación con la cual nos dice en Gálatas 5:13, nos advierte seriamente. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión, o sea, como pretexto para la carne. Pablo quiere decir con esto, si lo hacéis, entonces esta estremecedora acusación se dirige contra todos aquellos. Dice, cuanto mayor castigo, en Hebreos 10:29, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que haya hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia. Imagínense nada más esto. Siento verdaderamente una carga especial por tales apóstatas que los vemos en la televisión, los vemos en el Face, en el Internet. Toda la mayoría que empezaron muy bien como Saúl y han caído en esa apostasía. En Job 36:18 nos dice, leemos esto. La advertencia. Ten cuidado, no sea que el furor te induzca a burlarte. No dejes que la grandeza del rescate te extravíe. En otras palabras, la grandeza del rescate no te extravía la ligereza. Ese es el verdadero núcleo de la apostasía, cuando la persona llega a creerse más de lo que es. También Pablo advierte con mucho énfasis al respecto. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, de ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentéis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, os hiciste obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Los niños siempre tienen un fuerte impulso en su corazón de llegar a ser como sus padres. A todo esto nos ha pasado a todos, ya sea en lo positivo o en lo negativo. Si no has sido redimido y liberado, sino que eres soberbio y te esfuerzas por demostrar algo, también tus hijos llegarán a ser así. Es el ejemplo que tenemos que darle a todos. La Escritura habla mucho del haber sido redimido. Dice aquí la palabra del Señor en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Con esto se dice que Él nos redimió por su sangre, de lo que pesaba como carga exterior y eterna sobre nosotros. Las exigencias de la ley, y con esto la maldición de la ley, siendo que somos transgresores, porque a pesar de esto has vuelto. ¿Por qué han vuelto a ser legalistas? Tito 2:14 nos dice: quien se dio a sí mismo por nosotros. Pues recuérdense que nadie me quita la vida, mencionó él en una ocasión, sino que yo la pongo para volverla a tomar. Y tengo poder para tomarla y tengo poder para levantarla. Él mismo tiene poder. Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo
para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto significa concretamente que Él nos redimió con su sangre de nuestra impiedad interior, con su sangre. Por eso, si creemos en el completo precio que Él pagó con su sangre por tu impiedad, entonces somos santificados. Por esta misma sangre en lo más íntimo de tu corazón. Pero si separamos estos dos hechos, el ser redimido y el ser santificado, entonces viene el problema, viene la crisis. Lo ven y sienten en primer lugar nuestros hijos. Y si tenemos por inmunda la sangre del pacto, entonces ponemos a nuestros hijos en un horrible dilema. Eso es lo que nuestros hijos ven en nosotros, ese ejemplo que tenemos que darle a ellos. Con el testimonio es el mejor ejemplo que aún así que las palabras. Así es que se constató que los niños asimilan un 80% por los ojos y solamente un 20% por los oídos. Esto significa, si solamente te escuchan leer los mensajes de los calendarios libres devocionales o porciones de la Biblia, pero ven lo contrario en nuestra vida, ¿verdad? Una piedad legalista y ningún gozo ilimitado por haber sido redimido por la sangre del Cordero, sino una iracundia, avaricia, contienda, impaciencia y otras cosas del estilo, entonces sienten repugnancia del cristianismo, de nosotros mismos, porque no somos verdaderamente los que estamos dando el verdadero ejemplo. Gracias a Dios por todo esto, y yo espero en un momentito regresar aquí con ustedes. No se le olvide los teléfonos en cabina 379-2894 y el 381-6109. Ahí estará esperándoles el teléfono de nuestra hermana Marisol. Conexión FM. Fuerza Mexicana. Con estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, 12.649, local 11C, Plaza Patria, Fraccionamiento El Paraíso, Tijuana, Baja California, México. STIR Tijuana informa. ¿Eres madre trabajadora y estás afiliada al IMSS? El Seguro Social cuenta con el servicio de guardería para tus hijos desde 43 días de nacidos hasta 4 años de edad. Te ofrecemos un servicio seguro y de calidad, con instrucción educativa, reconocida por la SEP, y lo más importante, tu niño recibirá alimentación sana, variada y suficiente. Visita la página www.ims.gov.mx o bien llama al 686-564-7720. El servicio es totalmente gratuito. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, no te pierdas la programación cristiana del Ministerio de Restauración Familiar Jesucristo Vive, en donde escucharás temas de reflexión, testimonio, palabra de vida y peticiones de oración. Escúchanos y compartamos el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, por Conexión FM. Contracultura presenta la conferencia Cultura de Honor. 2 días de impacto con la palabra de Dios. No te lo puedes perder. Todo inicia el viernes 31 de mayo a las 6 de la tarde y el sábado 1 de junio a las 4 de la tarde. Conferencia Cultura de Honor. 2 días que cambiarán tu vida. Con predicación de impacto con Mario Salas, Esteban Gassman y Gustavo Falcón. Además, en la alabanza estará Contracultura. Y la participación
participación especial de los hijos del Santo. Es la grandiosa conferencia Cultura de Honor en el C3. Todo se llevará a cabo en el C3. 2 días, viernes 31 de mayo desde las 6 de la tarde y el sábado desde las 4 de la tarde. Boletos ya a la venta en 100 pesos hasta el 1 de mayo y a 150 pesos del 2 de mayo al día del evento. Es la conferencia Cultura de Honor. Llama para más informes al teléfono 664-975-1560. 664-975-1560. Conexión FM, generando su señal a través de www.conexionfm.com desde Tijuana, Baja California, México. Ya para terminar este mensaje con la ayuda del Señor, en una ocasión vi en una pared estas letras que decían: ¿para qué vivo? Y esto es, de seguro, lo escribió un joven. Y como les decía anteriormente, nuestros jóvenes, nuestros hijos, ven en nosotros si verdaderamente somos cristianos en verdad. O somos cristianos solamente en la iglesia y en la casa somos otras personas. Entonces estos jóvenes, estos nuestros hijos, entonces salen de ahí, ¿verdad?, desilusionados, sin identidad. Y como no ven verdaderamente un cambio, una transformación en nosotros, entonces no quieren nada saber del cristianismo. Quizás hayan buscado en vano en sus padres la vida verdadera, liberada y redimida, y por eso pues andan miserablemente vagando, porque no ven en sí, en nosotros, un verdadero cambio, una verdadera transformación. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, así como le dijo el Señor Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y tenemos que poner más énfasis, más bien, en los frutos que en los dones. Y nos damos cuenta verdaderamente, si verdaderamente hemos cambiado o no. Y dar el testimonio más que todo, que con palabras, con hechos a nuestros hijos, pues somos el sacerdote ahí en la casa, ¿verdad? Entre tanto, lenta, pero seguramente Israel se adelanta a nosotros en cuanto a esto, pues los postreros serán los primeros, dice la palabra de Dios. Estoy profundamente convencido de que Jeremías, que es un mensaje sobre Israel a las naciones, se está cumpliendo. Dice así, en Jeremías capítulo 31 nos dice: oíd, naciones, la palabra del Señor, anunciad en las costas lejanas y decid: el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor ha rescatado a Jacob y lo ha redimido de manos más fuertes que él. Vendrán y gritarán de júbilo en lo alto de Sión, y radiarán de gozo por la bondad del Señor, por el grano, por el vino y por el aceite, y por las crías de las ovejas y de las vacas. Su alma será como un huerto regado, y nunca más languidecerán. Entonces la virgen se alegrará en la danza, y los jóvenes y los ancianos a una cambiarán su duelo en gozo. Dice ahí: los consolaré y los alegraré de su tristeza. Cuando esto se cumpla, Israel reconocerá con alegría y júbilo lo que muchos todavía no reconocen, o sea, lo que Jesús dijo sobre la meta de su venida. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, por todos los que quieran. Esto es una invitación de que nosotros tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestra única y suficiente Salvador. Yo recuerdo cuando me decían, ¿ya eres cristiano? Sí, soy cristiano.
¿Ya cambiaste de religión? No, no he cambiado de religión. Lo que pasa es que tengo ahora una relación personal con el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Y eso cómo? Digo, es que mi Dios no está muerto, mi Dios está vivo. Y cuando me pongo a platicar con Él, yo sé que Él me escucha. ¿Y eso por qué? ¿Cómo sabes? Porque el Espíritu que está dentro de mí, el Espíritu de Dios, me da testimonio que Él vive. Y por lo tanto, yo platico y hablo con Él. Y esa es la oración que tenemos que hacer. Antes, oraba a un Dios muerto, a un Dios de oro, de plata, de metal. Un hombre, un Dios tatuado, que estaba en una pared o que estaba en un papel. Pero ahora me he dado cuenta por medio del Espíritu Santo que mi Dios tiene cuerdas vocales y habla, y que tiene manos y me palpa, y tiene pies y camina, y me puede llevar en sus brazos. Ese es el Dios vivo, el Dios que resucitó de entre los muertos y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, aquel que derramó su preciosa sangre por nosotros. Ese es el que Dios que yo ahora le sirvo, es el que Dios le alabo y le adoro en espíritu y en verdad. Y mis hijos tienen que darse cuenta verdaderamente que hay un cambio y una transformación para darle la honra y la gloria al Dios Todopoderoso. Él cuenta más bien las palabras y el testimonio más que las palabras, más que todo el testimonio que las palabras. Eso es lo que tiene que haber el cambio en nuestra familia, en nuestro hogar, para que el Dios de Israel, el Dios Todopoderoso, se dé cuenta, ¿verdad?, que le servimos a Él. Y en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo nos dice en el capítulo 2, verso 5 así: porque hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No es María ni José, no es San Antonio ni fulano ni sutano ni mengano, es Jesucristo. Y si eres el único mediador, mi querido hermano, como dice un dicho, ¿verdad?, si estás bien con Dios, los santos salen sobrando. Entonces lo más importante, mi querido hermano, es tener en cuenta que el único mediador entre Dios y los hombres, nuestro abogado, nuestro sacerdote, nuestro médico, nuestro todo, es Jesús de Nazaret. Es decir, ¿verdad?, que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús. Jesús se dio a sí mismo por rescate por todos, dando testimonio a su debido tiempo, y el testimonio fue su sangre derramada. Eso es lo que nos ha hecho el cambio. Ahora, Pedro, en el capítulo 1, 18, 19, dice con impresionante claridad, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, escuche bien, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Esto es la palabra de Dios. Así es que nunca podremos meditar suficientemente estas afirmaciones, porque el Señor dijo, por ejemplo, a través del profeta Isaías: pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Te borró todas tus rebeliones, me las borró, me las quitó, lo echó a lo más profundo de la masa y nunca más se va a acordar de ellos. Miren nada más el poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el sacrificio que es. Y no me acordaré de tus pecados, hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por aprobo al Israel. Adán pecó, Eva lo mismo. Y por la consecuencia del pecado también nosotros, dice ahí la palabra: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Jacobo, Isaac, Abraham, María, todos pecaron. No hubo nadie. El único que no pecó fue nuestro Señor Jesucristo, porque no hubo ni pecado ni engaño en su boca. Así lo dice la palabra de Dios. Así es que tal vez no comprendo esto, pues que tengo que hacer. Posiblemente digas esto: no lo comprendo, que tengo lo que hacer. Yo con mis antepasados, pero
Justamente esto tendrías que comprender por el Espíritu Santo. Son los pecados de nuestros antepasados sobre los cuales nunca fue reivindicado en arrepentimiento y humillación. El santo rescate, la sangre de Cristo, y por los cuales todavía están las personas que no quieren recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, están atadas. Aunque tengan la religión con más gente y que sus padres le hayan dado esa herencia de religión, esa herencia no les va a servir para nada. Y la religión tampoco los va a salvar, porque el único que puede tener poder para salvarla es Jesucristo, y eso lo realizó en el monte Gólgota al derramar su preciosa sangre por usted y por mí. Así es que en usted está en aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Dice la palabra del Señor: pero te digo con toda seguridad, antes de leer la palabra, Jesucristo dio por ellos su sangre por rescate, y tenemos que tomarlo en cuenta así. Hoy puede ser el día de la liberación para ti si tú no has escuchado, si tú no has querido, ¿verdad?, acércate al Señor. Si lo confiesas, hazlo, porque dice: en tiempo aceptable te he escuchado y en día de salvación te he socorrido. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Porque he escuchado a muchas personas que dicen: no, es poco, ya mejor mañana o pasado. No, en el momento que se le habla de Jesucristo a la persona, hoy es el día aceptable. Hoy el Señor está tocando a sus puertas, a su corazón, para que abra su corazón y pueda entrar. Dios es disciplinado y es un caballero y no entra a la fuerza. Así es que en Isaías 11:11 nos dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones. Y escuche bien esto: y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Esto lo debemos guardar bien en nuestra memoria. Él lo redimirá por el mismo precio, por el precio de su sangre derramada del Cordero. Detrás de estas naciones están los poderes de las tinieblas que quieren retener, perseguir y destruir a Israel. Pero Jesús derramó su sangre y nunca van a poder. ¿Por qué? Porque Él es el Dios Todopoderoso, así nos dice la Escritura, y Él viene haciendo eso. Así es que, según mi comprensión, me dice, será por la antes mencionada fuerza que franquea fronteras, que está en la sangre del Cordero, ¿verdad?, que la parte de Israel que todavía prefiere permanecer en los días, ¿verdad?, será arrebatada horizontalmente a la tierra de Israel. Esto pasará de repente en el momento, y lo vemos. Isaías 12:11 nos dice: y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Es exactamente el acontecimiento que está descrito en Mateo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el cielo se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potestades de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con grande voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto es exactamente lo que dice Isaías. Y claro, detrás del Señor venimos nosotros, los que fuimos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, como lo dijo el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses. Qué bueno. Y el Señor pisará ahí en el monte de los olivos y se partirá en 2, y caerá todo aquel que estuvieron prevenidos los musulmanes en el año 86, 87, ¿verdad?, que cerraron la puerta de la misericordia, la puerta dorada. En una ocasión que yo estuve ahí, está cerrada para que no entrara Jesús otra vez, pero ya no va a entrar en un asno. Él entrará como Rey de Reyes y Señor de Señores en gloria. Él no vendrá como un niño indefenso en un pesebre, Él vendrá como el león de la tribu de Judá, y ahí entrará. Y todavía los musulmanes alrededor pusieron ahí un cementerio. ¿Por qué? Porque saben que los judíos no pueden empezar por ahí, pero tampoco saben que cuando el Señor ponga su pie en el monte de los olivos, habrá un gran terremoto. Y todo eso lo echará a un lado. ¿Para qué? Para que pase el Rey de Reyes y Señor de Señores ahí. Porque Él nos ha dado la victoria, y la victoria nos la dio con su preciosa sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que en este contexto es también revelador lo que dice el Señor a través de Ezequiel. Y sabrán que yo soy Jehová, su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna
sobre su tierra, sin dejar ahí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor, en Ezequiel 39. Imaginémonos esto, millones de judíos de todo el mundo, solamente en Latinoamérica hay más ahorita de 16 millones, y muchos están llegando ya a Israel, que no habrán regresado al país de sus padres, serán entonces, lo repito, arrebatados en un momento, es decir, serán llevados a Israel, para que todos estén en Israel cuando Jesús venga. Entonces lo verán y verán a quien traspasaron, como dice la palabra de Dios, verán al que traspasaron, y al que traspasaron fue a Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces se lamentarán y llorarán, como se llora como hijo unigénito. Caerán de rodillas y lamentarán. Y como Dios es un Dios de misericordia e hizo un pacto con Israel irrevocable, entonces dice ahí que los dones son irrevocables y el llamamiento de Dios, y Dios hizo un llamado a todo el judío. Y ahí ellos muchos fueron salvos, ahí porque en la Pascua, cuando ellos pusieron su sangre en el poste, en el dintel, y cuando la ramera puso el cordón rojo también, ahí también, y todos vemos eso tremendo. Y con lo de la serpiente en el desierto fue levantado, así Jesús cuando fue atravesado sus manos y sus pies, ¿verdad? Y cuando él fue levantado de ahí con la cruz, ¿verdad? Entonces Nicodemo se dio cuenta, ¿verdad?, que a todo aquel que mirara a Jesús de Nazaret, el sacrificio, y que reconociera el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, entonces era salvo. Por eso el ladrón de la cruz del Calvario le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y él le dijo: es que tú no eres católico, tú no eres pentecostés, tú no eres adventista, tú no eres de la luz del mundo, no eres metodista, eres nazareno, no eres de esto, nada de eso. Sino que él se dio cuenta de que él tenía una mirada de fe, a pesar de ese ladrón que haya sido lo que haya sido, y que anteriormente dice ahí en los evangelios que los dos le injuriaban. No es como la tradición que nos contaban que uno era malo y otro era bueno, no, los dos le injuriaban ahí, pero al último reconoció. Y eso es lo importante, que nosotros reconozcamos tarde o temprano, antes que reconozcamos que Jesús es bueno y su misericordia para siempre, y que él murió en la cruz del Calvario por ti, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios a Carlos, a Luis, a Ignacia, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel no se pierda, más tenga la vida eterna. Aquí echa por tierra la doctrina de la predestinación, que unos nacieron para ser salvos y otros para perderse. Eso es mentira del diablo. Jesús vino a morir por todos nosotros, y eso es lo importante que nosotros creamos. Y cuando fue levantado Jesucristo ahí, entonces Nicodemo se dio cuenta: así la serpiente cuando es. Y luego cuando le dijo el Señor al ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire nada más el perdón de Dios, la misericordia de Dios. En el último momento, y posiblemente no tenga la oportunidad de reconocer a Jesús como tu único y suficiente Salvador, posiblemente a veces le quedan esas personas que dicen mañana y mañana, como en una ocasión cuando estuve en la Clínica 20, yo fui y le hablé a una persona ahí y le dije: ¿sabes qué? ¿Quieres que haga una oración? Ahorita te van a meter al quirófano, te estamos preparando para que entres al quirófano. No, dice: después de que mi hija ahorita está en la universidad, tiene que estudiar algo. Ok, entonces fui por un expediente, y cuando regresé ya estaba otro compañero mío dándole los golpes ahí en el pecho porque le había pegado un infarto. No aceptó, no lo quiso, no aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. En otra ocasión, ahí en el consultorio en la Clínica 20, iba yo entrando, y cuando de repente, cuando abro la puerta, veo a un niño como de unos 6, 7 años, era la misma edad que tenía mi hijo también, ya hace años. Y cuando lo veo recostado ahí, ya estaba sin vida el niño, y estaba su padre ahí sentado, nada más con la cabeza inclinada. Entonces, de repente, pues no sé qué, no tuve que decir nada, no sabía qué decir nada, me salí, cerré la puerta. Pero cuando iba caminando por el pasillo, vi, yo creo que eran familias de él, estaban llorando, y sentí un impulso. No voy a ser mentirosa y decirle: es que Dios me habló, es que Dios me dijo que me regresara, como muchos dicen: es que Dios que esto, no, sentí ese impulso y salí y volví a entrar, y le dije: mire, la palabra de Dios, le dije: Señor, ponme palabra en mi boca, no sé qué decirle.
porque pues es la misma edad de mi hijo y no sé lo que él siente. Y le dije, mire, la palabra de Dios dice que dejad venir a mí todos los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando yo llegué, estuve hablándole ahí, me di cuenta ahí por otro compañero que ese niño había caído a una noria, a un pozo con agua y se había ahogado. Y le dije, mire, si usted quiere volver a su hijo, lo va a volver si usted quiere, pero necesita aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No me decía nada, nomás me estaba mirando. Estaba muy pálido y triste, no estaba llorando. Y le dije, mire, así le platiqué sobre el rey David cuando murió su hijo. Es mejor, dice, y es más fácil que yo vaya a él que él a mí. Así lo dijo el rey David. Y le decía, Señor, ponme palabras para hablarle de nuevo otra cosa. Y estuve hablándole, y estuve hablando. Ve pues a preparar lugar para donde yo sé vosotros ahí estéis. Los niños son de Dios. Estos niños, ¿verdad? Son todos de Dios, ya sea los hindúes, los musulmanes, lo que sea. Todos esos son niños, mientras no tengan uso de razón, que aceptar a Jesucristo como su Salvador. Usted lo puede ver, porque así lo dice la palabra de Dios. Usted puede verlo. Y ya de repente me dijo, alzó, yo traía mi bata o algo y no me dijo ni doctor, me dijo, yo recuerdo que me dijo, mire señor, yo no soy de su religión. Y yo me sentí más triste, le dije, mire, con palabras suaves, de ternura, le volví a contestar y le dije, yo no le estoy hablando de religión, yo le estoy hablando de una relación personal con Jesucristo. Mi Dios no está muerto, mi Dios está vivo. No me contestó nada, dije yo, posiblemente me va a decir, bueno, pero ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué, si es un niño de Dios, de Él, por qué hizo que se cayera la noria? Y mire, yo estaba preparado para decirle, pero no me dijo nada, no me preguntó nada. Estaba nomás agachado. Y empecé a decirle, usted necesita platicar con Dios. Dios le puede dar la paz y la fortaleza. Yo sé que esto es difícil, porque yo no sé si es su único hijo. Yo tengo también un hijo único, también tengo ahí. Tiene más o menos esta edad, 7 años. Así es que necesita abrir su corazón. Yo estaba esperando a que dijera, pues ore por mí. Si yo le dije, vamos a rezar, le dije, porque pues, yo entendí que era religioso. Vamos a rezar. Movió su cabeza y me dijo, no me dijo nada, movió su cabeza. Entonces yo hice una oración ahí. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tú conoces el corazón de esta persona, del padre de este niño. Ten misericordia de él y ayúdalo, no solamente a él, a toda su familia. Al entender que tú no tienes la culpa de haber caído este niño, haber caído al pozo y que se haya ahogado. Pero yo te doy gracias a Dios porque este niño ahorita está contigo. En un momento que dejó de respirar y que se ahogó, que sus aguas llegaron a sus pulmones, pues ahora está contigo, Señor. Así es que te doy gracias por este niño y yo te pido fortaleza para él. Así es que si crees tú de todo tu corazón que Jesucristo puede darte vida eterna, haz y abre tu corazón. Yo te digo que repitas conmigo esta oración. Padre Celestial, te doy gracias porque reconozco que tú moriste por mí y que tú derramaste tu sangre en el monte Golgota. Perdóname y ayúdame a creer en ti. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Doy gracias a Dios de antemano a cada televidente que escuchó este programa. Doy gracias a todo y esperamos que usted siga sintonizando. Viene nuestro hermano Jesús Galindo, ¿verdad? Están en Cristo, es el siguiente mensaje, y que Dios me lo siga bendiciendo. Los teléfonos en cabina son el 379-2894 y el 381-6106. Que Dios me lo siga bendiciendo y hasta el próximo miércoles, si Dios lo permite. Gracias a todos.